Bien, y queremos conversar sobre otro tema de orden público o delictual que ha estado en boga los últimos días, porque el abogado Aldo Duque denunció un supuesto canibalismo en las redes sociales, que es un caso que obviamente llama harto la atención, y por eso queremos conversar con él, con el protagonista de esta noticia, Aldo Duque, abogado destacado, panelista en medios de comunicación. Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Un agrado saludarlos. Un gusto poder plantearme frente a ustedes y su directa audiencia. Muchas gracias, Aldo. Y cuéntanos un poco cuál es el contexto de esta publicación que hacen en redes sociales, que es bastante preocupante y bastante choqueante, ¿verdad? Cuéntenos, por favor, sobre esta denuncia que usted hace. Lo que ocurre es que yo recibo la denuncia de parte de una persona que me señala estar muy asustada porque la quieren matar. Le pregunto quién es, porque mucha gente recurre a mí por diferentes razones. Y me dice, lo que ocurre es que mi madre fue asesinada hace un tiempo atrás, su cadáver fue descuartizado y posteriormente asado en una parrilla y un grupo importante de personas que lo comió. Entonces digo, pero ¿qué me está hablando? Pensé que era una cosa demencial al inicio de todo esto. Posteriormente vas a llegar los antecedentes y descubro con horror que lo que ella me está contando es absolutamente verídico. La causa está incubada en el primer juzgado de garantía de Santiago. Estos hechos tienen su principio de ejecución en Pudahuel. Su madre con su conviviente han sido secuestrados el día 12 de septiembre. El día 15 son asesinados. El día 17 sus cuerpos son rozados, son descuartizados, colocados sobre diferentes parrillas, y aprovechando las festividades de estas fechas, sus cuerpos son asados y aparentemente, por lo que ella me señala, algunos vecinos habrían ido a comer de estos restos sin saber que eran carne humana. Luego lo que sobra son entregados a los animales y ella encuentra la cabeza de su madre bajo un pie. Esto me parece horroroso. Ella me dice que tiene mucho miedo, que la andan buscando para matar. Me entrega antecedentes gráficos que son indefendibles, que dan cuenta de lo roto de lo ocurrido, y ante este evento yo resuelvo, me pide que por favor lo haga público porque si no va a morir. Yo resuelvo hacerlo público, publico este Twitter y me hago parte en el tribunal para proteger su integridad física y la de su tía, hermana de la víctima. Eso es lo que ocurrió. Y ahí, ¿en qué contexto ocurre este delito? Porque claro, hemos visto delitos de una connotación distinta a lo que estábamos acostumbrados en Chile, y estos casos evidentemente eran escasos e impactantes. Y hoy día cada vez está cambiando el tipo de delito. Obviamente esto tiene características completamente distintas a lo que hemos visto en el último tiempo, pero este responde al crimen organizado, responde a bandas delictuales en particular. ¿Cuáles son las características de cómo ocurre esta situación? Lo que ocurre es una cosa bastante sencilla, porque lo que me señala ella es que su madre y conviviente están siendo esperados a la entrada de su domicilio por una banda de delincuentes. Los introducen a la fuerza de su propia casa, donde después de tenerlos entretenidos 3 días y torturarlos, se produce crimen en los términos que yo le acabo de señalar, culminando con sus cuerpos destrozados y asados en una parrilla, en varias parrillas, en síntesis. Entonces ella me dice, ella no es motivo aparente. Su madre me dice, una mujer tranquila, me dice que no tiene razones para por qué la matan. Y más aún el tipo de muerte que le dan y la forma en que disponen de su cadáver. Esto es lo que ella sorprende, está enterrada, y también ella también está amenazada de muerte. Por eso se asusta. No, claro, o sea, después de esa situación es razonable ese susto, pero aquí hay una cuestión extorsiva, Aldo. Hay un conflicto anterior, porque claro, pareciera desproporcionado a un delito, voy a decirlo en términos brutos, pero a un homicidio común, ¿verdad? A un homicidio de lo que estamos acostumbrados. Esto es como ensañamiento ya del peor posible. Una alevosía espantosa. Además que no podemos olvidar que hay 3 días de secuestro previo, con tortura, según lo que relatan algunos vecinos.
los gritos que se escuchaban eran horrorosos, y posteriormente la hija la que encuentra el cadáver, porque no lo encuentra carabinero del cuerpo. Es la hija la que empieza a buscar el cadáver de su madre y lo encuentra, o lo que quedaba de él, lo encuentra bajo unas piedras. Y ahí, esto podemos decir que en todos los involucrados, no puedo evitar relacionarlo con unas imágenes que se difundieron por redes sociales ahora, hace un par de días, a propósito de la situación que ocurre en Haití, ¿verdad? Y que una imagen brutal donde están básicamente asando a dos cadáveres, y hay alguien que hace alarde de estar comiéndolo ahí mismo. Esto es algo que es completamente distinto a la situación, por ejemplo, de inmigración irregular, algo completamente distinto a los crímenes que hemos visto por chilenos. ¿En qué contexto? Un poco porque es una situación tan particular que uno dice, bueno, ¿de dónde nos tomamos un poco para intentar entender qué cosa está ocurriendo en nuestro país? Es que es así, porque ahora, lo singular que tiene esta situación es que hasta el momento los tres implicados, las tres personas privadas de libertad, son chilenas. Yeah. Los tres son chilenos. Hay dos adultos y un menor de edad que están en detención provisoria. Nosotros como anunciantes, como víctimas, entendemos que hay otras personas que están en libertad que también tuvieron participación en este delito. No nos cae ninguna duda al respecto. Perfecto. Oiga, Aldo, y sé que nos comprometimos a hablar de este tema, pero usted es una persona que participa en los medios de comunicación. Quería preguntarle por el panorama general de la seguridad en nuestro país, que le toca ver en el ejercicio profesional, pero también cuando uno ve en los medios de comunicación, también puede observar la situación que está ocurriendo. ¿Qué le parece particularmente este cambio que ha habido en los delitos en el último tiempo, donde nos encontramos con este tipo de situaciones, delitos de connotación completamente distinta a la que estábamos acostumbrados, y que pareciera que una situación de desborde constantemente, y en los medios de comunicación todo el tiempo aparecen nuevas personas asesinadas? Solo el dato del último fin de semana, en el país 13 homicidios hubo, 8 de ellos en la región metropolitana, es decir, una situación que es bastante preocupante. ¿Cuál es su análisis a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país? Yo estoy bastante sorprendido porque yo llevo más de 3 décadas, casi 4 décadas, ejerciendo en materia penal, y he visto una evolución en el delito y en los delincuentes y en la característica de los delitos, mucho más sanguinaria, mucho más despiadada y mucho más organizada. Los delincuentes ahora, antes, si se puede hablar de códigos, tenían ciertos códigos. Hay cosas que no hacían. Bueno, ahora esos códigos ya no existen. Es de tal nivel la brutalidad, la forma en que actúan y la influencia foránea en esta forma de asesinar. Por ejemplo, los descuartizamientos, que antes eran algo extraordinario en nuestra historia penal, se ha transformado en algo habitual. Antes, cuando había en Chile un descuartizamiento, era noticia nacional. Hoy día, todos los días aparecen cadáveres desmembrados. Esto es muy común de Centroamérica, de otros tipos de delincuencia, otro tipo de mafia. En Chile no era habitual, y ahora uno lo ve habitualmente. Entonces, ha habido una evolución terrible en cuanto a la estructura, la organización y fundamentalmente lo sanguinario en que se ha vuelto el ejercicio de los delitos en Chile. Es una evolución horrorosa. Yo no sé si vamos a ser capaces de salir como sociedad de esto. Estos son fenómenos que llegan para quedarse. Y cuesta mucho, porque para el delincuente es mucho más fácil adaptarse a una nueva forma de delinquir que a la policía poder reaccionar y adaptarse a esta nueva forma de combate al delito. Hay que formar cuadros de policías nuevos, hay que cambiar los estudios de nuestras policías, porque ahora se enfrentan a un fenómeno delictivo diferente, a otro tipo de delincuentes. Es decir, los planes y programas con que preparamos a nuestras policías tienen que ser distintos, porque ahora la criminalidad es diferente, tiene otra estructura. Hay que aumentar urgentemente las dotaciones. Hay que mejorar en todos los planos. Le reitero, el fenómeno criminal que yo estoy viendo después de muchas décadas ejerciendo la ley penal es algo que no había visto nunca en mi larga vida como abogado. Me merece
absolutamente desbordado y descontrolado. Y ahí cuando uno ve ese diagnóstico, obviamente es un diagnóstico muy muy duro, ¿verdad? Porque lo vemos todos los días a través de los medios de comunicación, obliga a cambiar la conducta de millones de personas, independientemente incluso si no han sido víctimas de delitos, ya se empieza a preocupar uno cada vez que va en una carretera, la precaución en una salida, cada vez personas se quedan más encerradas en sus casas, en distintos lugares de Santiago y también en distintos lugares del país, pero a su juicio, ¿qué habría que empezar a hacer para revertir esta situación? Porque claro, tampoco vemos esta realidad negativa y tampoco nadie puede ser capaz de asegurarnos que tocamos fondo, ¿verdad? O sea, esto puede empeorar y tiene mucho espacio para empeorar. Lo hemos visto en otros países también. Pero ¿qué habría que hacer para llegar definitivamente al punto de inflexión, a su juicio? Como propuestas concretas o medidas concretas que ayuden a esto. A mi juicio, expulsión inmediata, pero expulsión inmediata de cualquier persona que ingresa a este país sin antecedentes y por vía no destinada al efecto. Es decir, cualquier persona que ingresa por una vía de nuestras fronteras, porque a nada bueno viene. A nada bueno viene. Si alguien entra a este país saltando esa frontera, es porque a nada bueno puede venir. A mi juicio, esa persona debe ser expulsada, detenida, mantenida en prisión preventiva hasta su efectiva expulsión. No puede permitirse circular libremente por Chile, porque no hay cómo establecer quién es, si es un homicida, si es un violador, si es un pedófilo, no tenemos cómo saberlo. Y la única forma que hace el Estado para identificarlo, mi estimado amigo, le da un número de identidad y le toma una fotografía y dice lo tenemos identificado. Mentira. Le hemos dado una pseudo identidad chilena, un número de identidad, pero no sabemos quién es realmente y quién era en su país, porque su país no entrega los antecedentes. Entonces le estamos dando una identidad a una persona que puede ser un asesino, un homicida, un sicario, como lamentablemente ha ocurrido, y seguimos ingresándolo. A mi juicio, parte esto por un combate radical contra el ingreso ilegal a Chile, al tiro. 2, hay que aumentar de forma urgente la dotación de carabineros en la PDI. 3, hay que generar naturalmente un cambio en la formación de nuestra policía, porque el fenómeno criminal ha evolucionado y tenemos que evolucionar en la formación también de nuestra policía. 4, hay que mejorar el equipamiento de la policía. No puede ser un carabinero que tenga que enfrentar con un tipo que está con una ametralladora y el carabinero está con una pistola y 9 tiros. Eso es ridículo. Y los tipos están con una ametralladora. Entonces, todo esto, le estoy dando 4 medidas urgentes, pero naturalmente es un problema estructural muy, muy grave. Pero a mi juicio, la imprudencia foránea en la delincuencia chilena, y se lo digo porque yo voy todos los días a las cárceles, y le concluyo diciéndole que hay módulos en Santiago 1 que los controlan los internos extranjeros, que los presos chilenos prácticamente no pueden entrar. Entonces, ya no puede ser. Ya hemos llegado al colmo. O reaccionamos ahora, o este país se pudrió y se acabó para siempre. Y ahí, a propósito también del sistema judicial y el sistema de persecución penal que hay en nuestro país, porque cada vez que detienen a alguien, muchas veces se comenta cuántas veces ha sido detenido previamente, cuáles son los antecedentes que tiene, y lo vemos que continúa cometiendo delitos. ¿Le parece que hay algo que hacer con nuestro sistema persecutorio, con nuestra institucionalidad penal especialmente? El punto es el siguiente, mire, en Chile tenemos un problema de que hay un hacinamiento carcelario de tal nivel, de tal volumen. Les cuento, por ejemplo, hay cárceles que están diseñadas para 2.000 personas o 2.500 personas y tienen a 5.000 o 6.000. Ese tipo de hacinamiento necesariamente produce interconexión de datos entre los delincuentes. No hay forma de segregar efectivamente. Por lo tanto, imagínense, donde deben haber 2.000, hay 6.000. Entonces el hacinamiento hace que se produzca esta interconexión entre los delincuentes, que las cárceles prácticamente obviamente no rehabilitan absolutamente nada. Piense que tenemos en Chile aproximadamente 52.000 personas privadas de libertad. Y desde hace más de 14, 15 años que no se inaugura una cárcel. Y cada día aumentan más y más. Piense que el fenómeno de la migración lo que ha significado. En Tarapacá, por ejemplo, el 47% de todos los presos son extranjeros. En la cárcel de Alto Hospicio, en Tarapacá,
la región de Tarapacá, el 47% de los presos son extranjeros, el 47%. En Arica, Parinacota, casi el 36%. En Antofagasta, el 20 y tantos por ciento. Entonces, eso le da cuenta a usted un fenómeno que no está atacándose correspondientemente. Entonces, usted no saca nada con enviar gente a la cárcel. Asignar las cárceles, si tampoco tiene la capacidad para albergarlos, para tenerlos presos, se producen un nacimiento brutal. Lo que hay que hacer es que hay que invertir en infraestructura penitenciaria ya. Porque yo lo he sostenido públicamente. Hay islas en este país donde se pueden habilitar colonias penales con estricto régimen penitenciario, de forma de evitar este hacinamiento brutal. Que el interno que comete un delito grave tiene que ir a una colonia penal, a una cárcel de máxima seguridad, en una región apartada, en un islote apartado, que nos sobran mucho. Están los medios para hacerlo. Tenemos gendarmería, tenemos que aumentar la dotación de gendarmería, y de forma tal que el interno sienta que está preso, que no tiene contacto con sus pares para que no pueda perder más maldad. Algo muy parecido a lo que hace Bukele, sin llegar a su extremo, por cierto. Pero tenemos que tener unidades penales especializadas para reducir la peligrosidad, de forma tal que no tomen contacto. Usted no puede meter a alguien del cartel del Tren de Aragua, mezclarlo con un sujeto que anda robando yogur en un supermercado, que están juntos en la misma celda. Eso es ridículo. Porque no es que entonces el Tren de Aragua, el asesino Tren de Aragua, no se va a transformar en ladrón de yogur. Pero es muy probable que el ladrón de yogur sí se transforme en sicario. Entonces, por eso es que yo he dicho que la reforma del sistema penitenciario chileno debe ser urgente ya. No quiero agotarlo, pero es parte de lo que yo propongo. Y una última cosa, Aldo Duque, en estos minutos que nos quedan, a propósito de la efeméride que vivimos ayer, esto es una pregunta más bien política, a propósito de los 2 años del gobierno y estas declaraciones que hizo el presidente y distintos ministros que estamos mejor que hace 2 años. ¿Qué le parece esa afirmación y cuál es su evaluación de cómo lo ha hecho el gobierno de Gabriel Boric? Mire, se lo resumo de forma muy simple. Decir que estamos mejor que hace 2 años es simplemente insultar la inteligencia de los chilenos. Sostener públicamente que estamos mejor que hace 2 años atrás, le reitero, es un insulto a la inteligencia del pueblo de Chile. Bueno, claras las palabras de Aldo Duque, abogado. Muchas gracias, Aldo, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Señor, un agrado saludarlo a usted y a sus distinguidos auditores. Muchísimas gracias por esa gentileza.